días a todas y a todos. Perdón, voy a coger el micrófono porque nos están escuchando y viendo también por streaming. Bienvenidos a todos, a los que estáis aquí y también a los que nos ven al otro lado de la pantalla. Espero que os encontréis como en casa. Y me permito tutearos porque, bueno, pues somos colegas y ya casi familia, ¿no? Y quería deciros que esperamos que os encontréis como en casa, pese a que, pues a causa de la pandemia, hacía 2 años que nos convocábamos aquí, ¿no? Hoy lo hacemos, como ya sabéis, para presentaros el informe anual 2021 del teléfono y el chat ANAR que realiza el Centro de Estudios de la Fundación. Pero además hemos querido que el día de hoy fuera una ocasión para el encuentro cordial, para la charla amigable en torno a un café. Así lo esperamos. Sentimos no poder invitar también a quienes están viéndonos por streaming. Nos gustaría muchísimo teneros aquí, pero es un placer contar con la presencia de tantos medios de comunicación. Y para daros la bienvenida institucional, pues tenemos con nosotros a Arturo Cabana, que es el director general de la Fundación ANAR desde diciembre de 2021. Arturo, cuando quieras. Bueno, pues, buenos días. Muchas gracias sobre todo porque os encontréis hoy aquí. Además, un día un poco lluvioso y un poco de tráfico, atascos, pues es de agradecer que podamos estar hoy juntos pues para contaros algunas cosas muy, muy importantes. Simplemente me gustaría hacer o reflejar, por lo menos recordar una serie de puntos. Porque algunos que igual no conocíais tan a fondo la Fundación ANAR, pues porque tengáis claros algunos aspectos, ¿no? La Fundación ANAR es una ONG, una entidad sin ánimo de lucro, que lleva ya más de 50 años de historia. Llevamos desde 1970 en defensa y en protección de todo lo vinculado con la infancia. Ese punto es muy importante porque el que hagan más de 50 años en la labor que llevamos a cabo, pues es de gran peso, ¿no? Y sobre todo de cara a los resultados que ahora os van a contar mis compañeros. En 1970 comenzamos con los hogares de ayuda. Tenemos hogares en España de acogida, donde tenemos niños que viven y además en un ambiente totalmente familiar. El objetivo es que realmente sea pues un hogar donde ellos lo tienen como gran punto de referencia. Otro aspecto muy importante de la Fundación ANAR y en el que hoy vamos a hacer un poco más foco son el vinculado a las líneas de ayuda. Es decir, desde 1994 lanzamos el teléfono de ANAR, el teléfono chat de ANAR, donde escuchamos directamente las voces de los niños, las niñas y adolescentes que nos llaman para solicitar ayuda. Son cientos de llamadas las que se llevan a cabo y que se escuchan a diario. Llamadas de toda casuística donde interviene un gran equipo de psicólogos, de profesionales, de orientadores y de abogados y trabajadores sociales para dar un apoyo psicológico y una respuesta tanto social, jurídica, según las necesidades que puedan tener esos niños, esas niñas y esos adolescentes. Estamos muy, muy vinculados con el ámbito educativo, con los colegios. Llevamos directamente intervenciones de prevención y en el año 2003 empezamos a hacer trabajo directo con las escuelas para poder prevenir en todos los aspectos que puedan influir de cara a la infancia. En lo que sería, imaginaros, el tema de prevención de adicciones, trastornos de alimentación, cualquier situación de riesgo que pueda ser vinculada con la violencia de cara a la infancia. Y en el 2016 creamos el Centro de Estudios, una de las joyas de la corona a nivel de toda esa información, todo ese análisis está muy, muy estudiado por un gran equipo de sociólogas que investigan muy, muy a fondo esas voces de los niños y nos sirve realmente pues para lanzar a la sociedad y lanzaros hoy a los medios todos esos mensajes que ellos nos trasladan. Por ello, la importancia de este día, ¿no? De rememorar ese 2021 con todo lo que nos han contado estos niños, estas niñas y adolescentes. Muchas gracias. Muchas gracias, Arturo.
Bueno, os contaba Arturo que efectivamente las líneas de ayuda ANAR incluyen no solo el teléfono que atiende a niños, niñas y adolescentes, sino también hay un teléfono para la familia y los centros docentes y el teléfono armonizado de Europa para casos de menores desaparecidos, el 116000. Sobre este último os daremos bueno, pues en un par de semanas o así, o 3, información detallada, muy interesante. Pero hoy, pues os vamos a dar la información más relevante sobre el informe anual del teléfono y el chat ANAR, que recaba toda la información recogida a partir de las llamadas que hemos recibido en las líneas de ayuda. Y para darnos los datos fundamentales está con nosotros Diana Díaz, muchos ya la conocéis, que es la directora de las líneas de ayuda. Diana, adelante. Bueno, buenos días a todas las personas que habéis venido hoy aquí y las personas que nos están escuchando también a través de la vía telemática, ¿no? Hoy tenemos el honor de presentar, ¿no? Pues todos esos datos de las informaciones que nos han transmitido niños, niñas y adolescentes, el sufrimiento personal que han vivido, y espero poder transmitir pues todo ese dolor, ¿no? que han depositado y esa confianza que han depositado en las líneas de ayuda. Explicamos que efectivamente ANAR tiene distintas líneas de ayuda, como ha explicado María Ángeles, el teléfono y chat ANAR de ayuda a niños y adolescentes, el teléfono ANAR de la familia, los centros escolares y el teléfono ANAR para casos de niños desaparecidos. De todas estas líneas les vamos a hablar hoy. Las características de estas líneas: funcionan 24 horas todos los días del año de manera confidencial, por eso los niños, las niñas, los adolescentes se dirigen a nosotros para contarnos su día a día. Son líneas de ayuda gratuitas y están atendidos por un equipo de expertos, de profesionales que reciben una formación de 400 horas teóricas y prácticas que están avaladas por el Colegio Oficial de la Psicología de Madrid. Estamos en toda España. Nos han llamado los niños, niñas, adolescentes de todas y cada una de las comunidades autónomas españolas. En cuanto a cómo atendemos, cómo es ese proceso de atención cuando tanto los niños, niñas, adolescentes se dirigen a nuestras líneas, como cualquier adulto o profesional del entorno que también nos llama preocupado para poder ayudar a ese menor de edad. Bueno, pues como les decimos, es un equipo de profesionales. El psicólogo siempre está en espera de esa llamada, de ese chat, de esa petición de ayuda. El primer paso siempre es la orientación por parte del psicólogo, la valoración del caso particular. Cada caso es un mundo, cada niño tiene una circunstancia única, una familia. Queremos dejar constancia, como siempre, que para nosotros el primer referente natural de todo niño, niña y adolescente siempre es la familia, y siempre que le vamos a poder apoyar en la familia, ese es el primer recurso de un niño, una niña y un adolescente. Vamos a hacer una valoración de su caso y de qué recursos personales también y qué edad tiene el niño para poder, o la niña o el adolescente, para poder dar esos casos, en manos de quién se tiene que apoyar y si en la familia hay adultos protectores. El siguiente paso es cuando desde las líneas de ayuda los profesionales identificamos que el problema no se puede resolver desde el propio menor de edad o sus familiares y tenemos que derivar a un recurso, a un profesional de su entorno. Tenemos una guía de recursos única en infancia que aglutina más de 16.000 recursos de todas y cada una de las comunidades autónomas. Por tanto, si un menor de edad nos llama por un problema desde un pueblo pequeñito, imagínense, desde una pedanía o desde una capital de provincia, le vamos a poder poner en contacto con el profesional que le va a ayudar. Y además intervenimos ante situaciones de alto riesgo. Hoy vamos a hablar de muchas de esas situaciones de claro riesgo, desamparo y desprotección, donde los menores de edad no tenían ayuda en ese momento y hemos tenido que activar los protocolos de colaboración tanto con fuerzas y cuerpos de seguridad como los equipos 112 de emergencias.
Como ven, nuestro trabajo es un trabajo en red, no podríamos hacerlo de manera única. Tenemos que contar con otros profesionales de todo el ámbito estatal. Los principales profesionales, por nombrar un ejemplo, con lo que nos coordinamos diariamente, pues por ejemplo, con las fuerzas y seguridad, con las policías autonómicas, con los organismos de protección al menor, con los servicios sociales, servicios de emergencia, juzgados, fiscalías, oficinas de atención a las víctimas, defensores del pueblo, del menor, etcétera. Bueno, vamos con los datos por los que los hemos convocado para hablar de los datos del año, el balance del año 2021. En este año hemos atendido un total de 16.442 casos de niños, niñas y adolescentes que han tenido un problema, una dificultad, una situación de desprotección. Hablamos de sufrimiento. Por eso se han dirigido a nuestras líneas de ayuda en situaciones más o menos graves. Hay situaciones de su vida cotidiana y otras de enorme riesgo en las que hemos podido ayudarles, solucionar sus problemas y en algunas ocasiones, incluso, como van a ver ustedes, salvar vidas. Se trata de un total de 251.118 peticiones de ayuda que hemos recibido a través de nuestras líneas de teléfono y chat de ANAR. Como ven, nosotros trabajamos a nivel estatal, atendemos a los niños, niñas y adolescentes de toda España, de todas las comunidades autónomas. Aquí tienen las cifras de las 251.118 peticiones de ayuda totales. Es cierto que ustedes verán que hay comunidades autónomas donde se reciben más llamadas, por ejemplo, Castilla y León, Comunidad de Madrid, Extremadura, Andalucía, Comunidad Valenciana, pero queremos indicar que el dato depende, por un lado, del número de población infantil, tiene que estar ponderado, y por otro lado, con la difusión que se hace de las líneas de ayuda. Es decir, en todas las comunidades autónomas existen los problemas y, de hecho, en el orden en los que les vamos a indicar hoy son los problemas principales en todas y cada una de las comunidades autónomas. Pero depende de la difusión que se haga del servicio, los menores de edad van a llamar más o menos. Ya saben ustedes, además, que la LOPIBI, la nueva Ley de Infancia, sí recoge la necesidad de que los niños tengan la información de esas líneas de ayuda para que puedan llamar y para que puedan ejercer su derecho para ser escuchados y ayudados. En cuanto a la evolución de los casos atendidos, hemos atendido un total de 16.442 casos de niños, niñas y adolescentes que estaban sufriendo, que nos han comentado sus problemas, y es pues un dato muy relevante. Todos los años vamos aumentando el nivel de casos atendidos. Este año ha sido el más alto. Hemos llegado a atender muchos más niños, 4.681 niños, niñas y adolescentes más que en el año anterior. Si hacemos la comparativa de los 5 últimos años, hemos aumentado un 78,9% la atención de los casos. Es cierto que el año 2020, como ven ustedes, ya se lo explicamos, fue el año del COVID-19, el año del confinamiento, de la pandemia. Con grandes esfuerzos, la Fundación ANAR llegó a atender 11.761 casos, pero este año hemos, podido atender casi 5.000 niños, niñas y adolescentes más. Como les vamos a explicar los motivos de consulta principales por los que nos han llamado, nos han consultado, les quiero explicar brevemente que la Fundación ANAR no solo atiende, un motivo de llamada desde las líneas de ayuda. Cuando los menores de edad se dirigen a nosotros, hay muchas circunstancias de su vida, de su día a día, de sus distintas áreas de funcionamiento, donde detectamos en esa exploración profunda que hace el psicólogo experto distintas problemáticas. Por tanto, hay un primer motivo principal o la demanda que expresa el menor de edad cuando nos llama, pero también analizamos
todos los motivos secundarios que también están ahí, es decir, pueden llamarnos por un problema escolar, pero también eso les está ocasionando, por ejemplo, problemas psicológicos de diversa índole o otros problemas familiares también pueden estar presentes. Y además analizamos los problemas de su entorno familiar y con toda esa información que nos ha comentado el menor de edad, al final hacemos una valoración técnica que es como el diagnóstico que hace nuestro psicólogo, psicóloga, orientador que está atendiendo esas consultas. En cuanto a los motivos principales de consulta en el año 2021, los tenemos aquí. En realidad, los niños, niñas y adolescentes, como les decimos, se dirigen a nosotros para hablarnos de todos los problemas de su vida diaria, problemas más cotidianos, como dificultades de relación, dificultades en el contexto escolar o en distintas áreas, o problemas mucho más serios y más graves. Aquí tienen todo el abanico de problemáticas. Nos vamos a centrar especialmente en los dos grandes bloques de problemáticas consultadas en el 2021, que han sido las violencias ejercidas hacia menores de edad en cualquiera de sus formas, hasta 12 tipologías de violencia analizadas, y además los problemas de salud mental que llevamos ya años informándoles del incremento y de la preocupación que en este último año, pues efectivamente hemos visto cómo han aumentado. Empezamos por las situaciones de violencia contra un menor de edad. Han aumentado un 36,8%. Hemos llegado a atender 8.565 casos de niños, niñas, adolescentes que estaban viviendo una situación de violencia cuando se han dirigido a nuestras líneas de ayuda. Como ven, representa el 41,5% de las consultas de los propios menores de edad, que son las líneas rojas, y las líneas grises, que son las líneas del adulto y la familia, nos han consultado por situaciones de violencia ejercida hacia menores de edad en un 58,7%. Destacamos la violencia intrafamiliar, sabiendo que en la mayoría de los hogares españoles las familias son protectoras, los padres, las madres protegen a sus hijos, pero existen otras realidades que son las que les queremos contar hoy también, de niños que han sufrido esa violencia en el contexto familiar, es decir, familias que recurren nuevamente a la violencia como forma de resolver conflictos en el contexto intrafamiliar. No solo hablamos de cifras, sino también de los testimonios que nos han llegado, de la gravedad, de la urgencia y de la cronicidad de los casos. El maltrato físico ha aumentado hasta alcanzar la cifra de 2.182 casos como motivo principal de consulta de los menores de edad. El maltrato psicológico ha alcanzado la cifra de 1.795 casos de niños que nos han consultado por ese tipo de maltrato. El acoso escolar ha vuelto nuevamente, ya que en el año 2020 efectivamente los niños, niñas y adolescentes no estaban acudiendo a su centro escolar, había bajado, bueno, pues ha vuelto a sus, índices habituales, aunque se experimenta un incremento de un 68%, pero es volver al índice habitual. La violencia de género, otro de, las formas de violencia que nos preocupa especialmente. Hemos llegado a alcanzar la cifra de 3.440 casos de niños, niñas y adolescentes víctimas de esa violencia de género en su contexto familiar. La madre es víctima de esa violencia, por tanto, los niños, las niñas, los adolescentes están viviendo esa violencia como modelo de referencia diaria. Ha aumentado un 49,5% con respecto al año pasado y destacamos que el 43,6% de las adolescentes que sufrían esa violencia por control por parte de sus parejas o exparejas no han sido capaces de identificar esa forma de violencia. En cuanto al abuso sexual, otra de las violencias que más han despuntado en las atenciones en nuestra línea de ayuda, pues han aumentado un 80,9%.
hemos llegado a atender 1.297 casos de abuso sexual. Ustedes se acordarán que el año pasado, en febrero, Fundación ANAR presentó un estudio específico longitudinal de abuso sexual a la infancia y la adolescencia según el relato de las víctimas. Este estudio, evidentemente, ha tenido un impacto principal y ha hecho que la población general se sensibilice ante esta situación, que niños, niñas, adolescentes que estaban sufriendo esta forma de violencia nos llamaran, así como adultos del entorno que son fundamentales para hacer esa petición de ayuda y poder salvar, sobre todo, a niños, niñas muy pequeños de muy corta edad que no pueden llamar para hacer esa petición de ayuda. Ha aumentado también los casos de abandono y de negligencia familiar un 24,3%, llegando a la cifra de 802 casos. Las expulsiones del hogar han aumentado un 153,7% y las agresiones extrafamiliares un 30,6%. En cuanto a un tema que preocupa especialmente a la ciudadanía, ya que hemos hablado del tema de los abusos sexuales, sí queremos destacar, que ya lo dijimos el año pasado en la presentación del estudio, que el 10% de los casos de abusos sexuales que atiende las líneas de ayuda de ANAR se refiere a abusos sexuales grupales. Y sabemos que es un tema que ahora mismo socialmente está preocupando a las familias y nosotros también lo estamos identificando. El segundo gran bloque de consultas a las líneas de ayuda de ANAR han sido las situaciones de salud mental. Han incrementado un 54,6% los casos atendidos. Hablamos de este nivel de sufrimiento. Vamos a explicarles el ranking de las peticiones por problemas psicológicos o de salud mental en el orden que han aparecido. Como ven, la ideación, los intentos de suicidio han alcanzado un 9,9%, es decir, casi un 10% de los casos atendidos hacen referencia a esta temática. Nos estamos refiriendo a un total de 2.709 casos por ideaciones, intentos de suicidio. Cuando el menor de edad se acerca a nuestras líneas de ayuda, no es fácil que hable de esta temática. Normalmente surge en el transcurso de esa conversación, nos puede llamar para hablar de otras circunstancias que le están afectando y es gracias a la pericia de nuestro equipo de psicólogos orientadores, como les hemos dicho, una formación de 400 horas teóricas y prácticas que pueden identificar que el menor de edad está sufriendo esta situación. Es verdad que el adolescente va a mostrar una visión túnel, un pensamiento irracional que hay que saber abordar, que hay que ser muy experto para poder analizar, que además en situaciones de alto riesgo tenemos que contar con la colaboración inmediata en situaciones de emergencia del 112 o de los equipos de fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado en ese protocolo de colaboración conjunta, pero que después de la emergencia las líneas de ayuda de ANAR tenemos que seguir trabajando desde los departamentos jurídico y social para seguir coordinándonos y enviando esa información pues, a protección de menores, a los servicios sociales, etcétera. Es decir, hay un trabajo muy profundo para poder atender todas estas ideaciones e intentos autolíticos que en muchas ocasiones ya están iniciados y que en ocasiones efectivamente ya existe, ya, digamos, el menor de edad está en una clara situación de riesgo. Otra de las problemáticas que tanto los suicidios como las autolesiones venimos identificando con muchísima fuerza desde el año 2015, pero que este año todavía se han recrudecido, son las autolesiones. Las autolesiones que ya saben ustedes, ya se lo hemos contado en otras ocasiones, que es un procedimiento que utilizan los menores de edad porque actualmente bueno, pues existe un efecto llamada a través de las tecnologías. Son procedimientos muy peligrosos para gestionar sus estados emocionales desagradables y hemos llegado a atender 1.833 casos en el año 2021 por este mecanismo de huida, de escape, de evitación, que son las autolesiones que están utilizando los menores de edad.
ANAR ayudó a 4.542 casos de niños, niñas, adolescentes que estaban sufriendo tanto ideación, intentos de suicidio, como comentaban que habían utilizado algún procedimiento de autolesiones. Aumentan también los casos de ansiedad hasta alcanzar el 4,9% de las consultas. La depresión aumenta un 31,5% y los problemas relacionados con la autoestima de los menores de edad también aumentan un 27,9%. Aumentan igualmente los trastornos de alimentación, que ya se lo comentamos en el informe 2020, y es una tendencia que vemos cada día crecer hasta alcanzar un aumento del 154,7%. Hablamos de mecanismos compensatorios igualmente que utiliza el adolescente para encajar en esa imagen social exigente. Y a veces cuando el adolescente siente una falta de control ante todo lo que pasa externamente, ante las situaciones de frustración de su día a día, intenta controlar también algo que es su cuerpo. Muchos padres, madres también se dirigen a las líneas de ayuda de ANAR para que podamos orientarles y asesorarles ante estos trastornos de alimentación y podamos derivarles a algún recurso en el que puedan apoyarse. También hemos experimentado un incremento de consultas de adicciones, hasta un 41% de incremento, 220 casos. Las adicciones es una tendencia emergente. No solo hablamos de adicciones por sustancias, sino la nueva tendencia, que son las adicciones tecnológicas, y los padres, las familias se dirigen muy preocupados para saber cómo abordar esta problemática. Las consultas sobre duelo, una situación de duelo, de pérdida de un familiar, de un ser querido o cualquier situación que está afrontando un menor de edad de pérdida donde el orientador identifica esas fases de duelo, han aumentado un 138,9%. Hay otras temáticas relacionadas con problemas psicológicos como la soledad, el miedo, complejos, agresividad, rabia, manejo emocional, pero estas son las principales. Es importante también saber, como les he contado, que no solo hay un problema principal, sino también hay unos problemas secundarios o asociados por los que el menor de edad se dirige a nosotros. Nuevamente, identificamos que como problema secundario con gran fuerza son problemas de salud mental en el 69,1% de las consultas de menores de edad, y en un 59,8% de las consultas de adultos por menores de edad también han destacado problemas psicológicos de salud mental. Nuevamente, destacando las ideaciones, los intentos de suicidio y problemas de adicciones. También, como problemas secundarios, se han identificado casos de violencia, es decir, situaciones de maltrato nuevamente intrafamiliar, situaciones de acoso escolar, agresiones fuera de la familia, abusos sexuales, abandono, etc. Nos consultan igualmente por problemas en el colegio, por problemas en su día a día, en sus relaciones, etc. En el entorno de los menores de edad, otro dato que es muy relevante y que aporta una visión conjunta de la vida del menor de edad que nos llama para hacer ese perfil del menor de edad, encontramos que en su entorno familiar hay problemas importantes también. Ellos nos han comentado que en el 48,4% de sus hogares había problemas de salud mental, y el 54,6% de los adultos también han identificado que en ese entorno del menor de edad existía un problema grave de salud mental, al igual que en el entorno familiar del menor había situaciones de violencia, como por ejemplo, muy claramente en violencia de género no hay una sola víctima, hay más de una persona afectada, problemas de maltrato físico, psicológico, agresiones, etc. Estos son los problemas de salud mental más identificados en el entorno del menor de edad. Se lo hemos contado en otras ocasiones. El menor de edad nos indica que en su entorno hay adultos que tienen problemas con el manejo de la agresividad,
de sus estados emocionales de ira, es decir, hablamos de personalidades agresivas en el entorno del menor de edad, de problemas de adicción importantes, aquí hablamos sobre todo de adicción a sustancias por parte de uno de los familiares cercanos del menor de edad, por tanto, esto está hablando de que cuando nos llaman a las líneas de ayuda de ANAR han hecho intentos previos para solucionar sus problemas, pero en el entorno pues muchas veces no hay adultos que puedan ayudar o no pueden proteger porque tienen otras problemáticas importantes que están influyendo. Hay también dificultades en el manejo de la tristeza, síntomas depresivos, ansiedad, miedo e intentos de suicidio en los entornos familiares. De hecho, en ocasiones hemos tenido que intervenir de urgencia porque tanto el padre como la madre han tenido un intento de suicidio durante esa comunicación que el menor de edad estaba trasladando a las líneas de ayuda de ANAR y por eso llamaba para pedir ayuda por un familiar cercano. En cuanto a la duración y la frecuencia de los problemas atendidos, ahora vamos a los parámetros. Tenemos que indicar que en un 53,8% de los casos de las llamadas y de los chats atendidos, el problema sucede durante más de un año, aumentando un 2,3% con respecto al año 2020, y la frecuencia del problema es diaria. Imagínense estas situaciones graves diariamente en un 51,8%, aumentando un 1,7% con respecto al año 2020. La frecuencia está hablando de la cronicidad y de la revictimización del niño, niña, adolescente frente al problema diariamente. En cuanto al nivel de urgencia y gravedad de los problemas atendidos, identificamos que en el 45,9%, es decir, en casi la mitad de los casos atendidos, la urgencia es alta y la gravedad en el 62% de los casos es la más alta. Todos estos parámetros han aumentado más de un 6% con respecto al año 2020. Con este panorama, evidentemente, la orientación que hemos prestado por parte de nuestros equipos psicológico, jurídico y social en la mayoría de los casos analizados, pues han sido la orientación más completa, la del equipo de psicólogos, por supuesto, que siempre está atendiendo y está al otro lado de la línea, pero apoyado también por nuestros abogados y trabajadores sociales. En cuanto a, como hemos dicho, es un trabajo en red, hemos tenido que derivar a los niños, niñas, adolescentes y a sus familias a recursos y profesionales. Hemos derivado a 59.853 recursos y hemos intervenido en casos muy graves, en casos de alto riesgo, en 4.283 casos. Es decir, tenemos una media de 12 intervenciones por situaciones de gravedad diaria. Han aumentado los casos de derivaciones un 30,9% con respecto al año 2020 y las intervenciones también han aumentado un 88,1% con respecto al 2020. Derivaciones del ámbito jurídico, pues sobre todo con fuerzas y cuerpos de seguridad, policías autonómicas, abogados, juzgados, fiscalías, colegio de abogados, etcétera. En cuanto a las intervenciones de carácter jurídico, han sido 2.067, sobre todo hemos tenido que intervenir por situaciones de violencia, maltrato físico, psicológico, abuso sexual, acoso escolar, uso inadecuado de las tecnologías, violencia de género y sobre todo nos hemos dirigido a las policías nacionales autonómicas especialmente. Las derivaciones de carácter social de nuestro departamento social han sido un total de 42.366 y, sobre todo, servicios de protección a la infancia, servicios sociales generales, especializados, 112, 016 también, con quien tenemos un convenio de colaboración con la Delegación de Gobierno. Y, bueno, hemos intervenido también en 2.216 casos del departamento del ámbito social. En cuanto al perfil de los niños, nos han llamado por todas las edades. Tenemos que decir, sobre todo, la franja de edad de 12 a 17 es la más consultada, pero los adultos del entorno pues, han, sobre todo, podido pedir ayuda por menores de edad
de las primeras etapas, que si no están en situación de riesgo y no pueden pedir esa ayuda. Nos han llamado tanto niños como niñas de género femenino y masculino, y también hemos incluido el no binario, y sobre todo cuando llama la adolescente, sobre todo llama más la niña, pero sabemos que los problemas afectan tanto a niños como a niñas por la línea del adulto y la familia. Conviven normalmente en contextos tradicionales, casi siempre nos consultan viviendo en un contexto que viven con ambos progenitores o también viven con su madre, madre de otros familiares, con el padre. Son familias tradicionales normalmente. Y nos han llamado a todas las horas del día, es decir, tenemos presencia por el día, por la noche, los niños nos llaman también, nos consultan las 24 horas del día, es un servicio 24 horas. Nos han conocido sobre todo por el boca a boca entre los amigos, familiares, internet y nuestras redes sociales y bueno, pues contexto escolar, profesionales, etcétera. Pues hasta aquí mi exposición y ahora va a presentar las conclusiones Benjamín. Muchísimas gracias, Diana. Quiero decir que hemos dejado expresamente abierto el pasillo que vais a contar frente a la puerta, porque ese pasillo lleva al auténtico corazón de la Fundación ANAR, de esta casa, que es la sala de escucha. Obviamente es de acceso restringido, pero sí que podéis asomaros a los ventanales y creo que es imposible que no quedéis impactados por la intensísima actividad que vais a ver dentro. Para que entendáis esto que mismo que nos contaba Diana y, por supuesto, para que no olvidemos que detrás de cada dato, de cada uno de esos datos, hay un niño, una niña, un adolescente de carne y hueso que está sufriendo, no lo olvidemos nunca. Y ahora sí va a incidir en todos estos detalles y aspectos y a daros las conclusiones del estudio Benjamín Ballesteros, que es el director de programas de la Fundación ANAR. Muchas gracias, María Ángeles. Bueno, pues efectivamente, como bien habéis escuchado ahora, Diana, realmente hay una enorme cantidad de datos, todos ellos muy graves, pero tenemos también la buenísima, la gran noticia de que la Fundación ANAR ha sido capaz de llegar a ayudar a esa enorme cantidad de víctimas, ¿no? Estamos hablando de un total de 16.442 personas menores de edad que estaban sufriendo algún tipo de violencia, algún tipo de situación grave, que estaban sufriendo problemas de salud mental, que estaban padeciendo problemas. Como digo, se ha visto de una forma muy clara en la exposición que ha hecho Diana, cómo la gravedad, la frecuencia, la duración de los problemas, todo se ha agravado. Nosotros hemos llegado a tiempo, hemos sido capaces no solamente de trabajar con ellos para resolver su problema, sino que en situaciones muy graves, también extremas, hemos salvado sus vidas. Y esto creo que es importante, deberíamos de alguna manera también ponerlo en valor, ¿no? Para llegar a eso, bueno, como habéis visto y como bien ha explicado Diana, durante los últimos años, siempre, desde que empezó la Fundación ANAR, cada año superamos el volumen de casos con muchísimo esfuerzo. Somos una organización no gubernamental. Tenemos ayudas de la administración pública, tenemos ayudas también de empresas, de socios, pero hacemos todo lo que podemos para llegar a muchos más. Y cada año conseguimos lograr el reto de aumentar ese volumen, pero sabemos que todavía quedan muchos más. Os necesitamos a vosotros también, a los medios de comunicación, para que hagáis difusión, para que no haya ningún niño, ninguna niña, ningún adolescente, sobre todo los adolescentes, que son los que más nos llaman, y sus familias, que se queden sin saber que realmente existe ANAR y que estamos ahí para poder ayudarles. Tenemos que ser capaces de llegar a todos los que están sufriendo y tenemos que tener también las ayudas necesarias, ¿no?, para poder cubrir y ampliar ese volumen de puestos. Vais a ver, como ha dicho María Ángeles, cuando entréis en la sala, una sala enorme que ha crecido en los últimos años, pero todavía tenemos que crecer mucho más. Sabemos que en este mal llamado primer mundo hay un inframundo de personas que están sufriendo y entre ellos los más vulnerables son los menores de edad, a los que Fundación ANAR está llegando. Esta tabla trata de resumiros pues toda esa cantidad de datos que se han dado, pero yo quisiera simplemente destacaros algunas cuestiones, ¿no? Para llegar a esos 16.442 casos
hemos tenido que atender 251.118 peticiones de ayuda, tanto a través de llamadas como del chat, que han sido, digamos, la forma tecnológica en la que nosotros hemos podido llegar a cualquier rincón de nuestra geografía, allí donde estaba sufriendo ese niño, esa niña o ese adolescente, el problema que sea que nos estuviese planteando. Esto ha sido totalmente un trabajo, como digo, es un trabajo ímprobo, porque significa que estamos en una media de 700 llamadas diarias. Para poder hacer bien nuestro trabajo, como bien ha explicado Diana, nosotros nos apoyamos. ¿En quién nos apoyamos? Pues en el recurso natural de los niños y niñas y adolescentes, que son sus familias. ¿Por qué? Porque como la mayoría de los casos, pues efectivamente, las familias son protectoras. Pero por desgracia, no todas las familias y no todos los niños y niñas y menores de edad que hablan con nosotros tienen una familia protectora. En esos casos, nosotros tenemos que apoyarnos. ¿En qué? Pues lógicamente en los recursos sociales que hay en nuestro país. Para eso tenemos una guía de recursos sociales única, no existe otra, con más de 16.000 recursos de toda España, con los que nosotros trabajamos diariamente. Fijaros el dato, casi 60.000 derivaciones el año pasado. Eso significa que había casos en los que las familias no podían proteger, no sabían hacerlo, tampoco sabían en algunas ocasiones qué recursos existían y nuestras trabajadoras sociales, además de alimentar esa guía de recursos, se han puesto en contacto con esos recursos, han dado traslado de la situación de esos menores que estaban en riesgo y hemos conseguido ayudarles. Pero hay un dato que a mí me parece que quizá pues todavía es el que más llama la atención, porque implica un crecimiento además enorme, que son las situaciones de emergencia. Hablamos de 4.283 situaciones extremas. Cuando hablo de situaciones de emergencia, estamos hablando de un niño o una niña que estaba, imaginaos, que acaba de sufrir una agresión sexual, que está fugada en medio de la noche, que está en una situación en la que cuando habla con nosotros está intentando terminar con su vida, que ya a lo mejor el intento autolítico se ha iniciado. Estas son situaciones extremas. 4.283 situaciones en las que pusimos en protección a esos menores gracias a nuestra relación estrecha con policía, con Guardia Civil, con los servicios de emergencia 112, que nos han permitido el que ellos son nuestras manos. Y gracias a ese trabajo diario y coordinado hemos logrado ponerles a salvo. Quisiera destacar de entre todas las cuestiones que nos hemos estado planteando y que os ha contado Diana, dos grandes bloques, ¿no? Por un lado está el bloque de la salud mental. La salud mental se ha agravado de una forma muy significativa a lo largo de este año. Ya veníamos con ello y lo advertimos el año pasado, durante el tiempo del confinamiento del COVID, en circunstancias en las que era preocupante y alarmante ver cómo los menores de edad estaban sufriendo desde un punto de vista psicológico grandes problemas. Pero es que este año todavía esto ha crecido más, llegando a representar un volumen muy grande. Estamos hablando del 32%, una de cada 3 llamadas tienen que ver con un problema de salud mental en el caso de la línea de los niños, niñas y adolescentes. Por otro lado, también cuando analizamos qué problemas son estos que tienen estos niños y niñas, nos encontramos con que hay uno que destaca entre todos. Pero destaca entre todos por dos razones. Uno, por la gravedad de lo que se está planteando y dos, porque sin duda es numéricamente una cifra, yo diría que casi espeluznante. ¿Por qué? Pues porque el año pasado fueron 7.770 peticiones de ayuda en las que estaban implícitas o un intento, una idea de suicidio o el intento autolítico ya estaba iniciado o, por otro lado, había una autolesión grave. El fenómeno de las autolesiones lo vinculamos mucho al tema del suicidio por una razón. Como sabéis, muchas veces empieza una autolesión que puede acabar yéndosele de las manos y puede terminar en un desenlace fatal. También sabemos que cuando existe un cambio de procedimiento en la autolesión, la probabilidad de que termine en suicidio es mucho mayor. Por eso traemos también ese dato. Fíjense en el detalle de cómo a lo largo de los años esto empieza, digamos, a crecer de una forma importante hasta llegar a algo a ser enormemente preocupante para nosotros. En el año 2015 ya empezamos a alertar nosotros de la importancia y del grave problema del tsunami que estaba habiendo de casos
de intentos de suicidio en nuestro país. ¿Por qué? Porque habíamos visto que del 2012 al 2013 se habían duplicado los casos. Si nos retrotraemos un poquitín más atrás, ya vemos cómo se han multiplicado los casos. Fíjense la tasa de crecimiento. Nos cuesta, porque normalmente pensamos en términos de 100%, ha aumentado un 90%, un 80%. La tasa de crecimiento en la última década es de un 1.779%. Estamos ante un problema muy grave en el que hay que poner solución, en el que Fundación ANAR está ayudando desde hace 28 años con unos protocolos bien diseñados, con un equipo de personas que son todos, como sabéis, expertos, lo ha explicado sobradamente Diana, que conocen y saben la naturaleza del intento, de la idea de suicidio y que en cuestión de materia de menores debe ser atendida con la máxima rigurosidad, con la máxima profesionalidad, que es como nosotros lo estamos haciendo. Además, nos encontramos con el tema de las autolesiones, ese fenómeno tan grave y significativo. Está ocurriendo que también, como os decía, está enormemente relacionado con el suicidio, pero fíjense en lo que es la tasa de crecimiento, un 5.514. Los padres, las madres no se están enterando de esto. Nosotros, cuando hablan con nosotros, en la mayoría de los casos nos explican que no habían hablado con nadie antes de este problema. Estamos hablando de niños, niñas que se cortan, que se hacen lesiones en lugares ocultos y sus padres, sus familias no lo perciben. A donde nosotros sí estamos llegando, gracias precisamente al teléfono y al chat ANAR, a ayudarles en estas situaciones, como digo, de extrema preocupación, ¿no? Esto lo voy a explicar después. Tenemos aquí os hemos entregado entre la documentación. Tenemos que decir que para hablar de conclusiones hemos hecho esta infografía que resume, digamos, los datos más importantes que también tenéis en la nota de prensa y que yo voy a contar ahora de forma breve. Pero también quiero que sepáis que dentro del informe hay una serie de recomendaciones que ahora, por no hacer esto larguísimo, no voy a ir comentando. Pero tenemos recomendaciones para cada uno de estos problemas, ¿no? Tenemos recomendaciones para los problemas de salud mental, para los problemas de violencia y de forma diferenciada en función de cada uno de ellos. Como os he comentado, lo más preocupante es el volumen, como digo, de casos, ¿no? La tasa de incremento. Pero hay otros problemas de salud mental que ha explicado Diana que han crecido. Pues obviamente, ¿cuáles son? Los que tienen que ver con los trastornos de alimentación, porque durante el COVID los niños y niñas se atiborraban a comer, no hacían deporte, no podían salir de casa y entonces eso ha derivado en que todavía ahora estamos en muchas ocasiones con problemas de sobrepeso, de sobreingesta compulsiva, de anorexia, de bulimia y no solamente es que no se han resuelto, sino que siguen creciendo. ¿Por qué? Porque la atención tampoco médica con un sistema colapsado por el COVID pues ha sido la que se debería de poder proporcionar a estos menores. Lo mismo ha ocurrido con otras cosas, como por ejemplo el duelo. Han crecido las situaciones de duelo, claro, es que ha muerto mucha gente. Entonces, cuando un familiar cercano fallece, un niño está sufriendo, habla con nosotros, tiene síntomas muy parecidos a los de una depresión, pero que está debido precisamente porque ha fallecido un familiar querido. Por otro lado, los casos de adicciones, la depresión, la baja autoestima, la ansiedad, problemas que afectan. ¿El por qué? ¿Por qué? ¿Qué ha pasado? ¿No? Es decir, ¿por qué hemos llegado a esta situación? Pues tenemos muchas razones, ¿no? Por un lado, tenemos la razón que tiene que ver con el COVID, que todavía estamos pagando, como he explicado, pero también tenemos otras circunstancias. Durante ese tiempo, la mayoría de los adolescentes se empezaron a relacionar mayoritariamente a través de la tecnología, que ya venía siendo una tendencia. Esto ha cambiado las formas de comunicación. Nos encontramos con el fenómeno que llamamos los psicólogos la soledad acompañada. Niños y niñas que están en casa, que están atendidos, pero que sus padres no conocen porque no existe interacción, no existe comunicación. Se encuentran realmente solos y por eso acuden a nosotros en ese grado de desesperación. También no ayuda en absoluto, como os podéis imaginar, la preocupación económica, la guerra de Ucrania. Todas estas problemáticas aumentan la frustración de los adolescentes y se están perdiendo para ellos las referencias emocionales de la familia, porque la familia, como decía, es en estos casos esencial cuando existe una buena comunicación, pero cuando lo que tenemos es a un niño con una tablet y una madre preparando la cena, pues ahí lo que no tenemos es la interacción que ya existía antes y también pierden ellos la comunicación con sus iguales,
porque no es lo mismo una interacción en la que tú vas a jugar un partido de fútbol y después que sales, comentas el grave problema que te ha pasado en casa, que el estar con un videojuego, cuando se ha terminado ese videojuego, se acaba la interacción. Entonces, esto es parte de los grandes problemas. Y por último, el colapso de la sanidad que hemos vivido. Efectivamente, tú ibas y si no era COVID, prácticamente pues te encontrabas con listas de espera. ¿Podemos tener listas de espera en casos de abusos sexuales? ¿Podemos esperar meses a que un niño o una niña sea atendido en este tipo de circunstancias o con un intento de suicidio o con una depresión grave? Obviamente, ni adultos ni niños, pero sí debería de primar el interés superior de los menores y darles la atención que se necesita. En otra índole de cosas, lo que tiene que ver con la violencia. Sigue siendo, como ha explicado Diana, nuestro principal motivo de llamadas. Estamos hablando de que el año pasado 8.565 casos por violencia. No nos llevemos a engaño, nos estamos encontrando con que las familias siguen tolerando la violencia física como pauta educativa. Necesitamos con urgencia que la LOPIV se aplique. La LOPIV tiene una cantidad de medidas extraordinarias que en el momento que se apliquen creemos que la violencia en la infancia de nuestros adolescentes va a disminuir de una forma muy significativa, pero se tiene que aplicar, porque de momento llevamos 7 meses de recorrido y hay muchos puntos en los que todavía no se han ejecutado. Entre ellos, el que estábamos comentando antes, el teléfono ANAR. El teléfono ANAR es el teléfono de ámbito nacional que todos los centros escolares de España deberían de estar ya facilitando a sus niños y adolescentes para que conozcan que si en algún momento determinado pasan en una situación de riesgo, estamos ahí para poder ayudarlos. Lo prevé la LOPIV, pero prácticamente creo que si no lo recordáis hoy vosotros con nosotros, nadie más se va a acordar de ello, porque Fundación ANAR es una organización que llega hasta donde puede, pero es muy importante que la ley se cumpla, que para eso se ha establecido, para prevenir. También el que haya un cartel del teléfono ANAR en un centro escolar no solamente facilita el que el niño o la niña que está pasándolo mal acceda a nosotros, sino también que es sin duda una medida preventiva, porque muchos de ellos, los agresores, se lo piensan 2 veces sabiendo que hay una forma de denunciar o un canal de denuncia para este tipo de situaciones. Como decía, dentro de la violencia, el maltrato físico, el maltrato psicológico son los problemas que más afectan de una forma claramente significativa. Los casos de abuso sexual, silenciados históricamente, como ha explicado Diana, el informe que sacamos el año pasado, algunos medios de comunicación también interesados en este tema, pero fijaros en un tema que ella ha mencionado y que me parece importantísimo. Pensamos en abuso sexual siempre solamente en los niños indefensos. Las adolescentes están sufriendo muchos casos de abuso sexual y estamos viendo un modus operandi que también es preocupante y queremos alertar a la sociedad de él, que son abusos sexuales en grupo, las famosas manadas, que parece que es algo que no ocurre, bueno, ya representan el 10% de nuestros casos y que además se están produciendo de forma en la que las adolescentes salen a divertirse, a bailar, a tomarse una copa y en ese momento normalmente les están drogando. Estamos viendo un incremento muy grande de casos de estos en los que se les droga y al día siguiente aparecen, se les droga con algunos tipos de sustancia que, como sabéis, actúan pues, evitando el que ellas tengan control sobre sí mismas y además también facilitando la pérdida del recuerdo. Con lo cual al día siguiente se encuentran desnudas en un sitio donde no saben qué ha pasado con su cuerpo, qué han hecho con ellas, qué ha sucedido. Y esto no es un fenómeno aislado, está siendo algo enormemente preocupante y frecuente entre nuestras adolescentes. Tenemos que advertir a nuestra sociedad de esto porque es preocupante y los padres estamos enormemente preocupados. Fundación ANAR estamos enormemente preocupados por este tipo de situaciones, ¿no? Y ya para terminar, simplemente también mencionaros que no solamente es que ellos están sufriendo en estos entornos, sino que también nos encontramos con que las propias familias están mal. Se ha explicado antes, ¿no? Es decir, estas familias también están sufriendo todas estas consecuencias, las formas de comunicación, el COVID, la guerra de Ucrania, las preocupaciones económicas y claro, es mucho más, casi la mitad, bueno, casi no, más de la mitad de los niños que hablaban con nosotros, los adolescentes que hablaban con nosotros,
nos encontramos con que estaban sufriendo sus familias problemas psicológicos graves. Entonces, ¿cómo van a estar bien si quienes deben de proteger tampoco están bien? Es una reflexión en voz alta, ¿no?, que nos queremos hacer. Para terminar, y por no hacerlo mucho más largo, porque digo, ya está ahí todo en la infografía también y los datos los tenéis, simplemente quiero cerrar nuestra presentación antes de dar el turno de preguntas, leyéndonos unos testimonios. Testimonios de suicidio, que como os hemos dicho, este año ha sido enormemente preocupante, ¿no? Un adolescente de 17 años nos dice: he tenido muchos problemas. Tengo depresión y ya he intentado suicidarme en 4 ocasiones. Creí haber mejorado un poco, pero caí más y cada vez me cuesta más ver algo bueno en seguir viva. Hoy he pensado en suicidarme. ¿Me puedes dar una razón para vivir? Menor de 15 años. No voy a volver a pasar por esto, te lo aseguro. Cuando venga esta noche a mi cama, ya estaré muerta. Yo la verdad es que los leo y me vuelvo otra vez a emocionar porque son casos terribles, ¿no? Adolescente de 15 años. Estoy temblando. Estoy cansada de todo. Nada merece la pena. Ya sé que la muerte es una solución permanente a un problema temporal y que voy a estar bien. Pero es que no quiero buscar una solución. Lo he hecho mucho tiempo y estoy cansada. El simple hecho de vivir me hace sufrir. Me gustaría cambiar de vida, dejarlo todo y que nada importara. Simplemente quiero dejar de estar mal. Adolescente de 14. Siento que ya no puedo más. Quiero irme. Ahora me siento con fuerza potente para poder hacerlo. También tengo rabia conmigo misma para autolesionarme. Hoy lo he hecho 2 veces. Llevo todo el día llorando. Sé que la muerte es definitiva. Eso es verdad. Pero que a nadie le importa si me muero. Así que, ¿qué más da? Pues así, hasta el volumen tan enorme de casos que os hemos dicho, más de 2.500 casos de suicidio. Esta reflexión final, ¿no? ¿A quién le importa? A Fundación ANAR le importa. Nos importas tú y todos esos casos que hemos sido capaces de ayudar el año pasado. Y queremos que vosotros también colaboréis con nosotros, los medios de comunicación, para que este fenómeno se termine, porque entre todos podemos hacer mucho si somos capaces de hacer la difusión que necesitamos. Por último, importante, hemos desarrollado precisamente para no generar sensación de pánico y no saber qué hacer, es ante esta situación señales de riesgo ante el suicidio, señales de prevención que nos permitan en un momento determinado identificar en qué situaciones, tanto para las familias como para profesionales, incluso también para los adolescentes, este tipo de circunstancias están en el informe y lo podéis publicar. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Benjamín. La verdad que nos dejas sobrecogidos con esos testimonios, ¿no? Lo que pasa es que nosotros hoy, tranquilos que vamos a pasar ya al turno de preguntas, pero hoy no queríamos olvidarnos, pese a la gravedad o junto a la gravedad de los casos de niños españoles atendidos, niños, niñas y adolescentes, hoy no queríamos dejar de recordar la situación de los niños ucranianos. La Fundación ANAR está especialmente preocupada por llegar a todos los que están ya en España, son ya miles, y ha puesto en marcha el chat con traducción simultánea en ucraniano, ruso e inglés. Estamos preparando ya la atención telefónica en ucraniano. Se ha preparado un díptico informativo que vais a encontrar en vuestras carpetas y que queremos hacer llegar, estamos ya en ello, a todos los lugares de acogida de refugiados que vengan de Ucrania. Y hemos preparado un vídeo que os vamos a mostrar a continuación. Nuestro objetivo, desde luego, es ayudar a cualquier niño ucraniano residente en este momento en España que necesite cualquier clase de apoyo psicológico, jurídico o social. Vemos el vídeo. ¿Yo?
Vemos mejor allí, ¿no? El último, ¿Que se oye mejor por tienes este? que pinchar en la diapositiva. Perdón. Vaya. Sí, pues si os parece, mientras resolvemos técnicamente el que podáis verlo, en cualquier caso, en el díptico tenéis el código QR con el que vais a poder abrir el enlace y ver el vídeo, o sea que si no pudiéramos ponerlo ahora, tenéis el código QR a disposición y si os parece, pues abrimos ese turno de preguntas, si no os importa, indicando el nombre y el medio del que venís. Para que puedan escuchar las personas que están atendiendo a la presentación vía streaming, os paso el micrófono si no tenéis inconveniente. ¿Quién rompe el fuego? O sea, queda todo clarísimo. Luego, por supuesto, podemos hacer entrevistas individuales a quien queráis, ¿eh? O sea, que encantados de hacerlo. Y agradeceros, para terminar, por supuesto, y muy importante, vuestra presencia, ¿eh? O sea, que gracias a todos por el esfuerzo. Sí. Ya se ve el vídeo. Мене звати Анна. Мені довелося тікати з мамою з України через війну, як і багатьом іншим дітям та підліткам. Раніше наша сім'я жила нормальним життям, але моєму батькові довелося залишитися у нашому місті. Багато таких, як ми, перетнули кордон пішки, автомобілем, потягом. Без їжі, без води і в холоді. Там були дуже маленькі діти і літні люди, яким було важко пересуватися. Я дуже сумую за моїм татком, я не знаю, коли я побачу його знову. Я плачу щоночі, і я боюся, що зі мною щось трапиться. В Іспанії мене дуже добре прийняли. І запропонували мені безкоштовну психологічну допомогу через чат Анар, фонду Анар, щоб я могла висловлювати всі мої занепокоєння, оскільки я не знаю іспанської мови. Я можу говорити українською з психологами. Це конфіденційна, безкоштовна і цілодобова послуга, яка працює без вихідних. Вони мені дуже допомагають, і я відчуваю, що можу розраховувати на них у всьому, що мені потрібно. Buenos días, soy Laura Peraita de ABC. Quería preguntaros, ante el enorme caso de menores de edad con ideación suicida y de autolesiones, ¿de qué manera pensáis vosotros que puede influir que los medios de comunicación difundamos este tipo de informaciones? Si puede motivar que ellos se animen también a hacerlo cuando tienen una situación de salud mental pues bastante delicada. Muchas gracias. Sí. A ver, sobre ese fenómeno, como sabéis, el suicidio ha sido durante muchos años un tema tabú también para la prensa, porque se explicaba con fundamento, que no se debía hablar de suicidio porque eso aumentaba las probabilidades de que otras personas que estuviesen pensando en terminar con su vida lo hicieran, ¿vale? Ese efecto contagio es preocupante, es peligroso, pero hoy sabemos que se debe de hablar del suicidio para prevenirlo, para hacer prevención, y lo que no debemos nunca hacer es contar ni procedimiento ni justificación. Os pongo un ejemplo. Yo escuché hace un tiempo una noticia. La noticia decía, esa señora se tiró desde la azotea de su casa porque no podía pagar su piso. Dicho así, parece que no hemos dicho nada. Pues hemos hecho las dos cosas mal. La primera, hemos contado el procedimiento. Se tiró desde la azotea. Y lo segundo, hemos explicado algo muy grave, que es la justificación del suicidio. No podía pagar su casa y, por tanto, terminar con su vida era la solución. ¿Lo vemos? Entonces, estas son las dos cosas más importantes que no hay que hacer. Evitar en todo momento hablar de procedimiento. Hay que tener mucho cuidado. De hecho, yo en los testimonios que os he leído hemos eliminado cualquier dato de procedimiento e intentar también evitar cualquier tipo de justificación. Se hablaba de la gravedad del problema, pero sin decir es por esto o es por aquello que yo he pensado en terminar con mi vida. Gracias. Creo que llega.
esto va corriendo, es lo mío. Bueno, me pongo así para que se vea. Buenos días, Rubén Cruz de la revista Vida Nueva. Quería preguntar dos cosas, ¿no? Y relativas ambas a abusos sexuales a menores. En primer lugar, se hablaba del 10% de casos de las denominadas manadas, ¿no? Me gustaría saber si hay porcentaje también de quién es el victimario en los otros casos. Y no sé si se dan en el ámbito escolar, un porcentaje que se da incluso en el ámbito eclesial, ¿no? Ahora que se habla tanto de ello. Y por otro lado, y también con los abusos a menores en el seno de la Iglesia, ayer la Comisión de Abusos del Parlamento de Cataluña aprobó que no solo se circunscribiera a la Iglesia su investigación, sino que iba a ir a todos los ámbitos. No sé qué opina la Fundación ANAR de la comisión de Gabilondo, del defensor del menor, si cree que se queda corta por no investigar otros casos o si primero hay que ir aquí y luego ya iremos a otros lados. Bueno, un poco saber cuál es la valoración. Sí, contestas una parte y yo la otra. A ver, se me escucha, ¿verdad? Bueno, Sí, te digo. vamos a ver, en cuanto a la primera parte del estudio de abuso sexual, de hecho, que presentamos, efectivamente hemos hablado del 10% por parte de las manadas, pero sobre todo los abusos sexuales más identificados en las líneas de ayuda de ANAR y a nivel social, el agresor principal es una persona muy cercana de la familia. Especialmente el padre es el agresor más identificado, pero hay otros miembros de la familia, incluso familia extensa, ¿no? Familiares muy cercanos o personas con las que el menor de edad se relaciona muy estrechamente en su día a día. Hay un porcentaje también en ese informe que les invitamos a revisar de abuso sexual que tiene que ver con los contextos escolares o con otros contextos, pero son porcentajes muchísimo menores estadísticamente. Esa es la primera parte de la pregunta. Y obviamente creo que casi se contesta solo, ¿no? Es decir, en el momento en el que lo que vemos es que los agresores son, pues, mayoritariamente de otros entornos, el que se abra a que se sepa. Vamos a ver, lo que nosotros queremos es que no exista ni un solo caso de abuso sexual. Da igual dónde se produzca, si es en la iglesia, si es en casa, no se debe de producir. Tenemos que evitar que eso pase. Y para eso es esencial que en todo momento, pues obviamente, pues se investigue quiénes son los agresores y sobre todo, y algo muy importante, se haga prevención a las víctimas. Porque si uno conoce sus derechos, si uno desde pequeñito, desde pequeñita, un niño o una niña sabe lo que tiene derecho y lo que no tiene derecho otras personas a hacer sobre ellos, en esos casos la prevención obviamente puede ser la clave decisiva. El Consejo de Europa dice que le han sacado una campaña que es 1 de cada 5, no sé si la habéis visto, es una mano y un dedo colorado, que indica que aproximadamente el 20% de la población en algún momento de su vida ha sufrido algún tipo de agresión o abuso sexual. Se calcula en Europa. Todo eso está en oculto. Realmente no se sabe. Nadie habla de ello. Nosotros sacamos este informe con 6.183 casos en los que nosotros habíamos ayudado. Y ya advertíamos de la tasa de crecimiento que había sido, fijaos el dato, un 301%. En los últimos 10 años habían crecido un 300%, sin que nadie hable de eso. Tras sacar este informe, de pronto somos identificados por muchos niños y niñas y adolescentes que están sufriendo abusos como un lugar donde pueden pedir ayuda. Por eso la importancia de la difusión. Y por eso es por lo que se han duplicado este año prácticamente. Estamos hablando de 717 a 1.297 casos en los que pudimos ayudar. ¿Los tantos por cientos? Que representa eso os facilitamos una gráfica con los datos por los tantos por cientos, ¿vale? En el que viene la inmensa mayoría de los casos, como decíamos, el 70% se produce dentro del entorno familiar y el 80% son ámbitos conocidos, son personas conocidas y de confianza de la familia. ¿Alguna pregunta más? ¿No?
Bueno, pues entonces vamos a ir terminando. Recordad que os espera fuera o nos espera fuera ese servicio de desayuno que ha servido en esta ocasión la empresa de inserción social de Cáritas, Carifood. Y dejadme que ponga el Departamento de Comunicación a vuestra disposición para todo lo que necesitéis de la Fundación ANAR. Peticiones de entrevistas, resolver dudas, facilitar visitas para que conozcáis más en profundidad nuestro trabajo con un único objetivo, que no quede en España un niño, una niña, un adolescente que esté sufriendo por cualquier problema que no tenga conocimiento y acceso al teléfono y al chat ANAR. Muchísimas gracias por vuestra presencia, por vuestro interés y por el compromiso con la protección a la adolescencia y a la infancia. Gracias. Ya por ese café.